el documento, que lo tengo por algún lado, creo que es este. Sí, este. Lo que vamos a hacer es un poquito repasar todo lo que hemos estudiado a través de estos ejercicios que he preparado para que vayamos afirmando todo lo que hemos aprendido y veamos que las coordenadas curvilíneas son bastante útiles en distintas ramas de la ingeniería, ¿no? En distintas ramas del conocimiento. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo, no muy complicado, fíjense. Me están pidiendo que transforme el operador nabla a cualquier sistema de coordenadas, en este caso, digamos, cilíndricas, por comodidad, porque las cilíndricas son más sencillas de manipular, digamos. Este es el operador nabla, el operador del, y quiero transformar este vector. Es un operador, en realidad, que tiene la estructura de un vector porque está expresado o escrito como combinación lineal de su base. No se olviden que cuando transformamos un vector, la transformación no es parametrización, no es simplemente parametrizar este operador derivada o este otro. Hay que transformar también la base. La verdadera transformación ocurre cuando transformamos la base. En coordenadas curvilíneas hemos visto de que existen tres posibilidades o tres formas de representar el vector. Entonces, normalmente nos van a aclarar, ¿no? Nos van a decir, quiero que la transformación sea a la base contravariante, a la base covariante o a la base física. Normalmente se utiliza la base física, normalmente. Y veamos. Como nos están pidiendo transformar este vector a coordenadas cilíndricas, tenemos dos trabajos que hay que hacer. Y en este caso, de manera particular, existe cierta complejidad, digamos, porque hay que transformar estas derivadas, estos operadores, eso hay que transformar. Y hay que llevarlo a coordenadas cilíndricas. Quiero saber cómo se expresa la derivada de la variable respecto de la variable x, cualquier función, ahora en coordenadas cilíndricas. También nos podrían pedir en esféricas o en cualquier otro sistema de referencia que sea admisible en su transformación. Esa es la primera parte del problema, ¿no? Y la segunda parte es transformar la base propiamente dicha. Hay que transformar I, J y K para que la transformación sea eso, sea una transformación y no se quede en una parametrización. Si alguno de ustedes transforma, digamos, solo los operadores, si transforman solo los operadores, no se va a verificar efectivamente la transformación, porque la transformación ocurre únicamente cuando transformamos la base. De otra forma, solo será parametrización. En coordenadas cilíndricas, las ecuaciones de transformación ya las conocemos bastante bien, son súper conocidas, y esas son justamente las ecuaciones de transformación que conocemos, que tenemos. Estamos trabajando con un espacio vectorial de dimensión 3 como espacio de entrada, y estamos llegando a un espacio vectorial también de dimensión 3 como espacio de llegada. Parto de tres variables x y z referidas a las bases i, j, k, y vamos a ir a la base cuya primera variable es r, segunda variable es θ y tercera variable es z. Nunca hay que perder de vista el orden de las variables, ¿no? Porque eso define un poco el signo luego que vamos a tener en el resultado, si por ejemplo está analizando un flujo, y que podría confundirnos en realidad en el signo del resultado, ¿no? Y el signo sí tiene significado porque nos dicen cómo se está propagando, por ejemplo, un espacio vectorial alrededor o atravesando un campo vectorial, una membrana. Bueno, cuando se trata de coordenadas curvilíneas, lo primero que hay que hacer es definir la base, encontrar su tensor métrico, porque a partir del tensor métrico se hace absolutamente todo. La base se encuentra derivando x y z respecto de cada una de las variables, respecto del radio, respecto de θ y respecto de z. El vector de posición, no se olviden que es el vector x, y z, que está parametrizado. O sea, si yo escribo el vector de posición, debería escribir así, ¿no? El vector de posición igual a r coseno de θ, coma r seno de θ, coma z. Ese vector de posición está en coordenadas cartesianas, está utilizando las variables de las coordenadas cilíndricas, pero sigue en base canónica. Por lo tanto, solo se ha parametrizado. Si expresamos el vector de posición así, x, y, z, como
R coseno de tita, coma R seno de tita, coma Z. El vector solamente se ha parametrizado, pero no se ha transformado. Para la transformación necesito transformar la base, y para transformar la base necesito una relación entre la base canónica y la base cilíndrica. Y eso se encuentra fácil utilizando los vectores naturales de la base natural. El vector E sub 1 se obtiene derivando, o E sub R también como le podemos llamar, se obtiene derivando el vector de posición respecto del radio. Entonces, la derivada respecto del radio será coseno de tita en la dirección de I, seno de tita en la dirección de J y 0 en la dirección de K. Por eso no hay un término para el vector K. No hay una componente para el vector K, vale 0, porque Z no depende del radio. Por lo tanto, el primer vector, el vector E sub 1, es un vector como este. Este es un vector unitario. El módulo de este vector vale 1. El vector E sub 2, porque tengo que encontrar ahora 3 vectores, no es una superficie lo que estoy transformando el espacio vectorial tridimensional, todo el espacio. El vector E sub 2 se obtiene de la misma manera, derivando x, derivando y y derivando z respecto de la segunda variable, que es tita. La derivada de x respecto de tita va a ser menos r seno de tita, eso es en la dirección de y. Luego vamos a tener la derivada de y respecto de tita, que es r coseno de tita, en la dirección de j, y z respecto de tita en la dirección de k. Pero z respecto de tita nuevamente vale 0 y nos quedamos con este vector. Fíjense que estos vectores, que son los vectores de la base contravariante o de la base natural también como se llama, son vectores que están referidos a la base canónica. De todas formas, la base canónica sigue siendo la base que sirve en este caso para referenciar esta nueva base. Es una nueva base, es una base local, en un punto cualquiera del espacio vectorial tridimensional. Pero estos vectores que forman la base contravariante, de todas formas, al ser vectores, tienen que estar expresados en alguna base. Y esa base, la madre de todas las bases, en realidad sigue siendo la base canónica. Y el tercer vector, el vector E sub 3, que también le podemos llamar E sub z, lo vamos a obtener haciendo exactamente lo mismo. Voy a derivar todo el vector de posición x, y z, que ahora está parametrizado en términos de r, de tita y de z, respecto de z. X respecto de z vale 0, porque solo depende del radio y del ángulo, y lo mismo. No puedo derivar respecto de z porque vale 0. Pero z respecto de z sí puedo derivar, porque z depende de z, y por lo tanto su derivada vale 1, pero en la dirección de k. Por lo tanto, ya tenemos los 3 vectores de la base canónica, de la base natural en base canónica. Como nos están pidiendo simplemente una transformación, vamos a suponer que nos lo están pidiendo en base física, en la base física. Por lo tanto, la base física se obtiene a partir de la base natural, dividiéndolo entre sus módulos. Este vector es unitario, así que la base física va a ser la misma. Solo que la base física la vamos a llamar como I sub 1. Es este vector dividido entre su módulo. El módulo de este vector vale 1. Por lo tanto, las propias componentes que hemos obtenido antes se repiten acá. El vector E sub 2 no tiene vector unitario, ¿no? El vector E sub 2 tiene como módulo a R. Por lo tanto, si yo divido entre R al vector E sub 2, voy a tener el vector I2, que le puedo identificar también como I sub tita, y es el mismo vector dividido entre R. Por lo tanto, este vector también ya es unitario. Y el vector K, bueno, ya sabemos de siempre de que ese es un vector unitario, así que lo copiamos prácticamente. O sea, E sub 3 o I sub 3 es lo mismo. O E sub Z o I sub Z es lo mismo. Esta es una forma interesante de expresar los vectores, pero es más interesante si lo llevamos a una forma matricial. En la forma matricial tengo una matriz de transformación que me vincula los vectores físicos cilíndricos con la base canónica. Y en esta matriz lo que tenemos que hacer es obtener I, J y K como combinación lineal de sub 1, sub 2 y sub 3. En otras palabras, tengo que despejar I, J, K. Y eso lo hemos hecho en el siguiente paso.
Lo bueno de trabajar en base física, jóvenes, lo bueno de trabajar en base física es que al estar trabajando en una base cilíndrica, la base cilíndrica es ortogonal. Si ustedes se acuerdan de su tensor métrico es un tensor que solo tiene componentes en la diagonal principal, en la traza de la matriz. Es una matriz ortogonal, pero no es ortonormal, porque los vectores no son unitarios. Uno de ellos no es unitario. Dos son unitarios, pero el segundo vector no es unitario. El sub 2 no es unitario, es un vector cuyo módulo depende del radio. Pero la base física ya es una base ortonormal, ortogonal, en realidad una matriz ortogonal. Y su inversa es su transpuesta. Entonces es una ventaja de trabajar en una u otra base. La base física tiene esa ventaja de que las inversas se encuentran simplemente transponiendo. Y fíjense, es lo que he hecho. Hemos calculado la inversa de esta matriz, que va a ser su transpuesta, porque esta ya es una matriz ortogonal, y la primera fila se vuelve primera columna, la segunda fila se vuelve segunda columna, y la tercera fila se vuelve tercera columna. Y con eso podemos despejar y JK en términos de sub 1, E sub 2 y E sub 3. Haciendo los productos matriciales que corresponden, podemos obtener directamente el vector I como combinación final, fíjense, de I sub 1 y I sub 2, no depende de I sub 3. J lo mismo y K sigue siendo K. Fíjense que en las coordenadas cilíndricas K no se transforma, ¿no? K sigue siendo K y la variable Z mantiene su naturaleza, sigue siendo Z, sigue siendo la altura que va desde el tamaño X y Y a cualquier punto hacia arriba del espacio o hacia abajo del espacio. Por lo tanto, este paso necesario que se hace, sirve para transformar el vector. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el operador nabla ya sé por quién voy a reemplazar I, ya sé por quién voy a reemplazar J y ya sé por quién voy a reemplazar K. Voy a reemplazar por estos vectores. Por esos vectores. Y fíjense que en esos vectores aparecen I1, I2 e I3. Aparecido I, ha desaparecido J, ha desaparecido K, y tengo los nuevos vectores físicos, en este caso, de la base cilíndrica, del espacio vectorial, cuya geometría es un cilindro. Ahora nos toca transformar los operadores, las derivadas. ¿Cómo transformamos eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo transformamos la derivada de algo respecto de X, la derivada de algo respecto de Y y la derivada de algo respecto de Z? Eso es cálculo, ¿no? Eso es cálculo. Este término no se transforma, así se va a quedar como está, porque la variable Z se mantiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es pelearnos con estos otros dos, con ese y con este. Tenemos que encontrar cómo se parametrizan estos operadores. Bueno, si nos acordamos un poco de cálculo 2, lo que voy a hacer es simple regla de la cadena. Las ecuaciones de transformación son estas. Y por lo tanto voy a tener una función que no conozco, por eso dice una función escalar que no conozco, por eso está vacío acá. Y esa función va a depender de x y de y directamente y de r y de θ como variables finales. O sea, r y θ van a ser las variables finales y van a depender, son variables que son variables a su vez de las variables intermedias que son x y y. Y hay una función que vincula a todos que no la conozco. Por eso no coloco nada acá. Por lo tanto, si yo quiero hallar la derivada de esa función que no conozco respecto del radio, será regla de la cadena, ¿no? La derivada de esa función desconocida respecto de x por x respecto de r, pero a r puedo llegar también a través de y. Por lo tanto, será la derivada de esa función, cualquier función que aparezca respecto de y, por la derivada de y respecto de r, si hemos derivado respecto de r. Respecto de θ también puedo hacer lo mismo. Voy a derivar una función que no conozco, cualquier función respecto de θ, eso será la derivada de la función respecto de x por x respecto de θ, pero puedo llegar a θ también a través de y. Simple regla de la cadena. Algunas derivadas puedo hacer. X respecto de r, y respecto de r, x respecto de θ y z respecto de θ puedo derivar. Puedo encontrar esas derivadas de estas ecuaciones.
Y tenemos finalmente un sistema como este. Y fíjense que en este sistema no tengo la derivada respecto de x ni la derivada respecto de y. Podría ser derivación implícita también, ¿no? Utilizando jacobianos, también podría utilizar jacobianos, creo, en este caso. En este sistema de ecuaciones, mis incógnitas son la derivada de algo respecto de x y la derivada de algo respecto de y tienen que aparecer estas otras derivadas. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo a su forma matricial, igual que hicimos acá, e invertir mi matriz, la matriz de transformación, e invirtiendo la matriz o resolviendo este sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, mis ecuaciones van a ser estas, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Mis ecuaciones son estas. Lo voy a llevar al otro lado, voy a volver a copiar esa expresión. Esto ya no hay necesidad de escribir, pero tampoco. Por lo tanto, en este sistema de ecuaciones tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son la derivada de algo respecto de x y la derivada respecto de y, estos son mis términos independientes y estos son los coeficientes de la matriz. O simplemente resuelven. Por ejemplo, yo podría multiplicar arriba por r seno de θ y abajo multiplicar por coseno de θ. Sumo luego, cancelo estos y despejo la derivada de algo respecto de y en función de estas otras dos. Hago eso y ya está. Y he encontrado las transformaciones, las parametrizaciones en realidad. Estas son parametrizaciones. Fíjense que es bien interesante, ¿no? Estas expresiones. Si yo derivo algo respecto de x en coordenadas cartesianas rectangulares es tan simple como esto. Pero en polares o en cilíndricas es esto. Es esto. Es un poco más complejo. Acá la función ρ, la que voy a derivar, cualquier función, por ejemplo la función f, si lo derivo respecto de x, voy a tener una cosa tan fácil como esto. Pero si lo derivo respecto del radio del ángulo, parametrizando la función, vamos a parametrizar a f a las coordenadas polares, la derivada equivalente es todo esto. Todo eso. Es interesante la transformación. Pero en realidad solo necesitábamos los operadores, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a transformar. La primera transformación, aquí está, es todo esto, que es este término, sin la función f, porque sirve para cualquier función. El vector unitario i vale coseno de θ y 1 menos seno de θ y 2, que es lo que estamos poniendo a continuación. Luego tenemos el siguiente operador, este, que tenemos acá abajo. Copiamos lo mismo acá y lo multiplicamos por j. J ahora vale seno de θ y 1 más coseno de θ y 2, que es lo que ponemos acá. Y este otro no se transforma, porque en coordenadas cilíndricas z sigue siendo su variable y k sigue siendo su vector. Por lo tanto, se mantiene, aunque solo por motivos de orden, en lugar de z estoy colocando i3. Simplificamos esta expresión y obtenemos que la forma simplificada es esta. Esa es la transformación del operador nabla. Es interesante, ¿no? Fíjense, se complica un poco, no es tan fácil. Y aparece este término. Y este término es interesante de observar porque no se olviden que el módulo del vector E sub 2 es R. Y ese término aparece. El hecho de que no existan vectores unitarios o que el vector ya no sea unitario, mejor en el caso de E sub 2, la transformación tiene que incluir el tamaño del vector. Y el tamaño del vector está acá, fíjense. En cambio, el vector E sub 1 era unitario, por lo tanto no hay nada que modifique acá. Tampoco existe problemas con el vector E sub 3. El vector E sub 3 era unitario, por lo tanto no hay ningún término que me compense el tamaño. En cambio, acá sí aparece ese término amarillo, porque el vector E sub 2 no es unitario. Entonces, es algo para darse cuenta cuando uno resuelve los ejercicios.
Si tengo un vector que no es unitario, seguramente las derivadas se van a transformar de alguna manera, las derivadas. Y es una expresión parecida, digamos, al operador nabla a las coordenadas cartesianas rectangulares, con la diferencia de lo que les estoy comentando, ¿no? Con esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo les pedía el vector o el operador nabla, pero en base contravariante? En base contravariante. En base contravariante, bueno, podríamos hacer un pequeño artificio, ¿no? Por ejemplo, a este vector lo multiplicaría y lo dividiría entre su módulo. Vale, es decir, podríamos hacer una cosa como esta. Si yo quisiese tener la base contravariante, lo multiplicamos y lo dividimos entre su módulo. Este va a ser el módulo, ¿no? El módulo. El módulo. Así, estoy haciendo un pequeño artificio. Este término no existe, vale 1. Pero estoy haciendo ese truco, porque yo sé que I1 por esto, por eso me va a dar, ¿no? Voy a agarrar solo este término. Para que operemos sin ese. Tengo ese, solo este término lo voy a sacar, lo voy a poner a continuación. Lo voy a poner acá. Ahora ya sé que lo que tengo arriba es el módulo del vector E1 por el vector que le da su dirección. Por lo tanto, a todo este vector voy a llamar E1. Entonces tendría que dividir entre E1. Entonces este vector ya se va a volver E1 dividido entre su módulo. Esto hago lo mismo, pero si hacemos lo mismo, este vector I2 se va a llamar E2 dividido entre su módulo. Con este vector que tengo acá aparece el módulo del vector elevado al cuadrado. Ese es el factor de escala que habla el Champ. ¿De acuerdo? Así volveríamos o transformaríamos nuestro vector ahora ya no a la base física, sino a la base contravariante. También podría haberlo transformado directamente acá, ¿no? En vez de volverlo a mi base, una base física, lo que tendríamos que hacer es encontrar una relación entre E1, E2 y E3 con los vectores I, J, K. Es decir, llevarlo a su forma matricial, solo que aquí tendría E1, E2 y E3. Y acá va a aparecer un R y va a aparecer un R, etcétera, etcétera. Invertimos la matriz, se va a complicar un poquito, luego recién hacemos la transformación y de esa forma obtendríamos también el operador nabla, pero ahora en base contravariante, en base natural. La base física es siempre más simple, ¿no? Porque la base física me permite invertir matrices a través de su transpuesta, siempre y cuando, reitero, siempre y cuando la base sea ortogonal. Entonces, las matrices ortogonales se invierten transponiendo las matrices, pero una matriz ortogonal se caracteriza porque los vectores son perpendiculares y además son unitarios. Esa es la condición para que la matriz sea ortogonal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hacemos simplemente este pequeño artificio y nos acordamos de que un vector multiplicado por su módulo, con este vector unitario, me va a dar el vector verdadero. Cualquier vector lo podemos expresar como su módulo multiplicado por un vector unitario. Eso del álgebra vectorial básica, ¿no? Entonces, si yo multiplico el módulo de un vector por un vector que le da su dirección, lo que voy a tener es el vector original, y el vector original es E1. E1 va a ser igual que su módulo multiplicado por el vector de la base física. Lo mismo para E2. Si yo quiero, el vector I2 va a ser el vector dividido entre su módulo, de ahí despejamos, ¿no? Y reemplazamos y acá va a aparecer un R al cuadrado. 1 sobre R al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, volviendo al ejercicio original, tenemos que el operador nabla se transforma de esta forma. Ya puedo empezar a transformar el operador nabla a cilíndricas, a esféricas, a coordenadas paraboloidales, a toroidales, a cualquier sistema que se nos ocurra, a cualquier sistema que se nos ocurra. Puede haber algunos procesos un poquito largos, como por ejemplo encontrar estas derivadas, ¿no? Encontrar esas derivadas. Para eso hay que saber cálculo, por supuesto.
Hay que saber, hay que hacer derivación implícita, regla de la cadena, o lo que haga falta, lo que les haya enseñado su docente de cálculo 2, porque esos términos hay que parametrizar, hay que expresar en términos de R y de tita, en este caso porque estoy usando cilíndricos. Si hubiese querido transformar el operador nabla solo en polares, hubiese transformado solo los vectores I y J. Esto no existe, ¿no? Valdría 0. Sería lo mismo que esto, pero sin este término. Sin ese término. Sin el tercer término. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo lo he tomado de Xiaomi y nos piden transformar a coordenadas cilíndricas parabólicas esta ecuación. Es la ecuación de Schrödinger, de lo que tiene que ver con la mecánica cuántica y esas cosas. Si me fijo en esta ecuación, acá tengo el laplaciano, por lo tanto el laplaciano tengo que transformar, el laplaciano. Esta es una expresión que está formado por escalares, eso no se transforma. Pi es una constante, m no sé, tal vez sea la masa, eso no se transforma. H, no sé, es una constante también, y el 8 es una constante. Esto habría que transformar, tal vez tenga que ver algo con energía, y esta es una función potencial, digamos, B, pero tampoco tengo la ecuación, solo se parametriza, por lo tanto, en lugar de colocar B, colocaré U, B y Z, digamos, que son las variables de las coordenadas cilíndricas parabólicas. Y esta es otra constante, una función que tampoco no es un vector. Solo los vectores se transforman, ¿no? Ojo, solo los vectores se transforman porque los vectores tienen base. Y como los vectores tienen un sistema de referencia que es su base, la base hay que transformar haciendo todo esto que hemos hecho acá, encontrando los vectores unitarios, etcétera, etcétera. Todo eso se hace. Por lo tanto, aquí, identificando solo esta ecuación, lo único que tengo que transformar es esto. Eso es lo único que tengo que transformar. Todo esto no, porque son funciones escalares. Y las funciones escalares se parametrizan, pero no se transforman. Las ecuaciones de transformación de las coordenadas cilíndricas parabólicas son estas. Esas son sus ecuaciones. Por lo tanto, hay que empezar encontrando su tensor métrico como en todos los ejercicios que hemos hecho. Y lo que tenemos que hacer es encontrar los vectores de la base. Y los vectores de la base son los mismos. Se encuentran de la misma manera, mejor dicho, que lo que hemos encontrado en las cilíndricas. El vector de posición es este, X, Y y Z. ¿De acuerdo? Si es que no quieren expresarlo así, podrían expresarlo como un vector. Por ejemplo, podrían decir, si es que lo ven de manera más sencilla, lo podrían poner así. Eso, coma, el siguiente, coma, Z. Como un vector lo puedo expresar. Ponen entre paréntesis a las componentes de ese vector, y ese vector es el vector de posición. L, que depende en este caso de U, B, Z. Este es el vector de posición. Entonces, tendríamos que poner su flechita ahí para... Este es el vector de posición. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo. Bueno, lo dejaré como eres simplemente, pero los resaltaremos para darle su naturaleza vectorial. Lo estoy poniendo con negrillas, que es otra forma de representar el vector. O sea, me dan sus ecuaciones de transformación así, o me lo pueden expresar así. Si lo expresan así, a veces es más fácil de ver, porque puedo decir, ahora, voy a derivar estos respecto de U. Respecto de U va a ser U simplemente en la dirección de I, más B en la dirección de J y 0 en la dirección de K. O sea, hay que derivar componente a componente. Y tenemos este vector. Luego voy a derivar estos respecto de B. Respecto de B voy a tener menos B en la dirección de I, U en la dirección de J y 0 en la dirección de K. Y luego voy a derivar este vector respecto de K. Perdón, de Z. Eso es 1 en la dirección de K. Esos son los vectores de la base contravariante. La base contravariante. Esa base que se llama contravariante a modo de recuerdo simplemente porque si los vectores E1, E2 y E3 crecen, aumentan de tamaño, las componentes disminuyen. Estos vectores son funciones, ¿no? Dependen de U y de B. O sea,
pueden tener tamaño variable en cualquier punto del espacio. Su tamaño va a variar en general, a diferencia de la base canónica, cuyo tamaño siempre es el mismo en cualquier punto del espacio, porque son vectores numéricos, es 1, 0, 0, es 0, 1, 0 y es 0, 0, 1, son vectores referenciados a un número. Por eso esa base es tan simple, no son funciones. En cambio, estas otras no, y en cualquier punto del espacio su tamaño puede cambiar. Por ejemplo, en el punto 1, 1, 1, por ejemplo, voy a tener el vector i más j, menos i menos j, pero en el punto 2, 2, 2, ya voy a tener 2i, 2b, 2j, perdón, menos 2i y más 2j. Se ha vuelto dos veces más grande el vector. Se ha vuelto dos veces más grande el vector. En cualquier punto del espacio el tamaño cambia de los vectores. Por eso se dice que son bases locales. Son bases que sirven solo para el punto que estamos analizando. Cuyas coordenadas, por supuesto, nos dan, ¿no? Que u valga 1, que b valga 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me lo pueden dar así o me lo pueden dar así. Este vector, no es un vector en base cilíndrica parabólica. Este vector sigue en base canónica. Este vector sigue en base canónica. Lo único que hemos hecho es, en lugar de llamarle x, le estoy llamando u al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2. Pero esto es x, esto es y esto es z. Y sus vectores, los vectores de su base son i, j, k. Entonces, por favor, no se confundan. Y cuando encontramos los vectores e sub 1, e sub 2, e sub 3, i, j, k siguen presentes. Tienen que seguir presentes. Porque si esto está en la dirección de i y lo derivo respecto de u, es dos veces i, ¿no? Y si yo derivo esto respecto de b, voy a tener u veces j, porque está en la posición j. Por eso esos vectores están en base canónica. Una vez que tengo esos vectores, tengo que empezar a calcular su tensor métrico, este tensor. El módulo de este vector, o es decir, el producto escalar, mejor dicho, de este vector, va a ser ui más bj, escalarmente ui más bj. El producto escalar, en otras palabras, u al cuadrado más b al cuadrado. Ese es su componente de la matriz en la posición 11. Luego hacemos el producto escalar de sub 1 con e sub 2. Aquí vamos a tener u por b negativo y aquí voy a tener u por b positivo. Se suman es 0. El vector e sub 1 con e sub 3. Este no tiene componentes en k y este no tiene componentes en i ni en j. Por lo tanto, el resultado es 0. Esta matriz siempre es simétrica, porque si hemos calculado esto, ya tengo este. Ya tengo ese también. Y si hemos calculado la posición 13, también ya tengo la posición 31. Esta matriz es simétrica. Y si tengo la posición 23, seguramente también voy a tener la posición 32. Entonces, en realidad no se calculan realmente 9 términos, ¿no? Se calculan muchos menos, se calculan 6, porque 3 se repiten. Este es el producto escalar del vector e sub 2 con el vector e sub 2. El vector e sub 2 lo tenemos acá, es b al cuadrado más u al cuadrado, o sea, lo mismo. Y el vector k no se está transformando, sigue siendo 1. El producto escalar del vector k consigo mismo. Su tensor métrico recíproco, los segundos coeficientes métricos que le hemos llamado, se calcula invirtiendo esta matriz. Pero como esta es una matriz elemental, es una matriz diagonal, su inversa no es más que, o está formada por los recíprocos de la diagonal. El recíproco de la posición 11, el recíproco de la posición 22, y en este caso es lo mismo. Su recíproco de 1, 1 dividido entre 1. Vale. ¿Por qué estoy haciendo eso? Por lo siguiente. En esta expresión que nos han pedido transformar, solo este término hay que transformar. Esto no, solo se parametriza esta parte. En lugar de x voy a colocar u, en lugar de y voy a colocar b, y en lugar de z voy a colocar z más. Nada más, nada más. Pero este sí tengo que transformar, porque esto es un operador invariante, esto es un operador diferencial. Esta es la ecuación diferencial de Laplace, es el laplaciano, en otras palabras. Y el laplaciano se puede calcular o podemos transformar de dos formas. La primera forma es usando su formulita para el laplaciano. Y la segunda es transformarlo primero, hallar primero la divergencia y luego hallar su... al revés. Primero hallar el gradiente de phi y luego hallar su divergencia. Porque la divergencia de un gradiente es el laplaciano.
Si puedo hacer eso. Yo es lo que quiero hacer acá, para mostrarles los pasos intermedios que vamos a hacer. Lo que voy a hallar primero es la divergencia, perdón, el gradiente, y luego vamos a hallar su divergencia. Es más fácil incluso. Y para el gradiente necesito el operador recíproco, el tensor métrico recíproco, los segundos coeficientes métricos. La fórmula es más sencilla, es esto. La fórmula es más sencilla. Acá hay que hacer sumatoria por el índice repetido, y esto tiene 9 términos, si ustedes se acuerdan. Pero cuando el sistema es ortogonal, las posiciones, fíjense, la posición 12, por ejemplo, vale 0. La posición 13 acá, cuando hagamos el desarrollo de los índices repetidos, la posición 13 vale 0. La posición 21 lo mismo, la posición 23 lo mismo, la posición 31. Por lo tanto, solo voy a tener la suma de los términos que están en la traza principal. Y fíjense cómo es eso. Es G11 haciendo y el desarrollo. Esto está en nuestros cuadernos, en los apuntes que les he compartido, de dónde sale esta formulita, ¿no? De los 9 términos hemos cancelado los términos que se anulan y nos queda eso. Y es la posición 11, la posición 22 y el G volado 33. Multiplicado por las derivadas parciales que corresponden respecto de la primera variable, respecto de la segunda, respecto de la tercera y sus vectores, porque el gradiente es un vector. El vector de la base natural. Fíjense que cuando yo transformo los invariantes, el gradiente o la divergencia, el rotacional, no trabajo en base física, siempre se trabaja en base contravariante. Y las fórmulas que les he dado es de base contravariante. Entonces no estoy usando base física, no estoy volviéndolo unitario a estos vectores. No lo estoy dividiendo entre su módulo. ¿De acuerdo? No los estoy dividiendo entre su módulo. Estoy trabajando en su base contravariante, lo que sale. Cuando yo transformo un vectorcito, en cambio, solo un vector, como en el caso del operador nabla que hicimos en el primer ejercicio, bueno, acá puedo trabajar en base física. Pero cuando yo transformo un operador diferencial, o un invariante, mejor, vectorial, como el que estamos transformando ahora, ¿dónde estamos? Acá estamos. Perdón. Como el que estamos transformando con el gradiente o con el laplaciano que luego vamos a obtener, entonces siempre hay que trabajar en base natural. La base natural, no se olviden que es la base contravariante, la base que se halla como estamos haciendo ahora, derivando simplemente el vector de posición respecto de las nuevas variables que tiene el nuevo sistema de referencia. No es tan complicado. Por lo tanto, ya voy a empezar a transformar. El G11 es 1 sobre O al cuadrado, B al cuadrado. Acá está. Esto es la derivada de la función. No tengo la función, pi, así que voy a poner la derivada de pi respecto de u y nada más, porque u super 1 o u volado 1 es u volado 2 es b y u volado 3 es z. Entonces, el G22 también lo ponemos acá adelante en el segundo término, la derivada de la función respecto de b, en este caso, por el vector el sub 2 que está en esa base, y lo mismo para este otro. El G33 acá vale 1, tenemos la derivada que siempre aparece en el gradiente y el vector, el sub 3. Si comparamos, este gradiente es un poquito más complicado que en base canónica, ¿no? Porque en base canónica el gradiente se reduce a esto, se reduce a la función respecto de x, la función respecto de y la función respecto de z. Se queda con eso. En la base IJK, estos términos no existen, porque esas bases son unitarias. Bueno, sí existen, pero son el 1, 1, 1 de la matriz identidad, del factor idéntico, ¿no? Que hemos visto como factor idéntico. Y ya está. Ya tengo transformado y hemos obtenido el gradiente. Y el gradiente es importante de encontrar, porque el gradiente me sirve, por ejemplo, si yo quiero calcular un flujo. Si yo quiero calcular un flujo a través de una superficie. Lo que les decía, el laplaciano, que es en realidad lo único que voy a transformar, no es más que la divergencia de un gradiente. Y ya tengo el gradiente. Por lo tanto, lo que tengo que hallar es su divergencia. Y la divergencia tiene esta fórmula, que también les he dado en los cuadernos, ya como formulita. Como formulita. Es una notación tensorial, es el gradiente. Es una fórmula bien general.
A ver, vamos a ver esta fórmula. Este término que tengo en raíz es el jacobiano de transformación. Por lo tanto, tengo que hallar el jacobiano de transformación para las coordenadas cilíndricas parabólicas. Esto es la derivada respecto de cada una de sus variables. Esta es la componente del vector f. Y esto nuevamente el jacobiano de transformación. Hay un índice repetido y ya no hay dos como en el caso del gradiente, ¿no? En el caso del gradiente hay dos, hay I y hay J, que es sumatoria para ambos índices. Por eso tenemos 9 términos en el gradiente. En cambio, en la divergencia ya solo tengo 3, porque solo hay un índice repetido, por lo tanto voy a hacer sumatoria para el índice repetido. 1, 1 más 2, 2 más 3, 3. Estoy haciendo variar I desde 1 hasta 3 y luego estoy haciendo la sumatoria. Entonces, una vez que hemos expandido esta expresión, obtenemos ese desarrollo. Luego fíjense que estoy haciendo paso por paso. Voy a identificar las componentes del vector. El vector es el gradiente, esta es la función, esa es la función f. Esta función es una función vectorial. Y esa función para nosotros ahora es un gradiente. Y las componentes de esta función va a ser todo esto, ¿no? Va a ser eso, va a ser esto y va a ser esto. Esas son las componentes, es decir, todo lo que no sea el vector. Todo lo que no sea el vector. O sea, esto, esto y esto. Todo lo que no sea el vector. Y acá los estoy volviendo a escribir. Pero este vector, fíjense, está usando base contravariante, por lo tanto, sus componentes son componentes contravariantes. Y las componentes contravariantes se identifican con un volado, con un superíndice, con un superíndice. Por lo tanto, este era A super 1 o F super 1, si ustedes quieren llamarle así. Esto será F super 2 o A super 2, si le llamamos vector A a todo esto. Y esto será la componente F super 3 o A super 3, componentes contravariantes. Entonces, estas componentes los tengo que reemplazar acá. Y el jacobiano, no se olviden que el jacobiano se obtiene de esta matriz. No tengo que hallar el jacobiano realmente, ya lo tengo acá. Y es el producto de esto por esto por esto, es decir, el determinante, la función asociada a la matriz Gram o al tensor métrico fundamental en raíz cuadrada. Por lo tanto, voy a multiplicar. El determinante de esta matriz es u al cuadrado más b al cuadrado por u al cuadrado más b al cuadrado por 1. O sea, u al cuadrado más b al cuadrado, todo elevado al cuadrado. En raíz, u al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, el jacobiano también lo obtenemos de esta matriz. Fíjense que esta matriz es fundamental, por eso se llama el tensor métrico fundamental. Empezamos a reemplazar. Acá voy a colocar el jacobiano de transformación, voy a poner las variables, voy a poner las componentes y nuevamente el jacobiano. Haciendo todo eso, el jacobiano, la derivada, la componente que teníamos y el jacobiano. La segunda será el jacobiano nuevamente, ahora la derivada respecto de b, que es este término, nuevamente, la segunda componente y multiplicado por su jacobiano. La tercera componente será igual, el jacobiano. La componente que valía 1 por esto. Veamos. Hay algunos términos que puedo cancelar. Por ejemplo, puedo cancelar este término. Se me va a ir con este otro. ¿De acuerdo? Se puede cancelar. O hay que derivar antes. A ver qué dicen. ¿Se tiene que derivar antes o se pueden cancelar antes? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Se puede cancelar, ingeniero. Correcto, se puede cancelar porque la que se está derivando no es este término, ¿no? La que se está derivando es phi, la función phi. Por lo tanto, puedo cancelar este también con este. Se simplifica bastante. Entonces me queda simplemente esto, me queda esto. Bueno, en este caso
y estoy derivando respecto de z, este z sale, pero este término se me va a cancelar con este cuando lo saque fuera de la integral, y nos queda, ¿qué es esto? Ese es el laplaciano, y es una forma sencilla de hallar el laplaciano. El laplaciano estoy hallando como la divergencia de un gradiente, eso es lo que estoy haciendo, porque sus formulitas son más fáciles de desarrollar. En cambio, en la otra tengo que hacer segundas derivadas, y hay más términos, y hay sumatorias para i, y hay sumatorias para j. Es un poco más largo la expresión para el laplaciano, que también les he dado en el documento. O sea, a veces yo prefiero, pero es una opinión mía, a veces yo prefiero hallar la divergencia de un gradiente, porque el gradiente es fácil de hallar y la divergencia es fácil de expandir. No solo tiene 3 términos. Por lo tanto, nos queda ya transformada la expresión. Les reitero, esto lo he sacado de Schoen. Ya lo he transformado. El laplaciano está ahí transformado. Es todo esto. Estoy factorizando este término y este término. Me queda ese término más este término que no tiene lo que queremos factorizar. Nos queda eso. Y el resto solo son ecuaciones escalares. Y las ecuaciones escalares en general se parametrizan, pero no se transforman. El 8 era una constante, pi es una constante, n es una constante, h es una constante, e lo voy a dejar como está. Y esta función que dependía de x, de y y de z, estoy diciendo que va a depender de u, de b y de z, pero es una función escalar. Y pi está por acá. La misma función pi. Y ya está. Hemos transformado esta ecuación, la ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? Con nuestro fácil, ¿no? No era difícil. Eso está en el Schoen, este ejercicio lo he tomado del Schoen. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta que tenga? Ninguna. Veamos otro ejercicio. En el tercer ejercicio nos están pidiendo calcular el flujo de un campo eléctrico que está generado por una carga que está ubicado en el origen de coordenadas sobre un plano infinito que se llama z igual a 2. ¿De acuerdo? El plano es infinito, es infinito. Esto es un caso real, ¿no? De estudio. Hay un campo eléctrico que se genera con una carga, un modelo simple. Y esta es la ecuación de ese campo eléctrico, ya está determinado. Es así, es así. Eso lo han debido ver en física, seguramente, cuando veían electricidad y esas cosas, en física 200 o 102, en una de las físicas, con alguno de sus docentes de física. R es el vector de posición, y R al cubo es el módulo del vector de posición elevado al cubo. Es decir, que el campo eléctrico se hace cada vez más tenue o es inversamente proporcional a la distancia elevado al cubo. A la distancia elevado al cubo. Y lo que queremos es determinar el flujo que atraviesa todo este manto, que es un plano en realidad, infinito. Y la carga Q, que está generando ese campo, está acá, en el origen de coordenadas, ahí, ¿no? Está ubicado ahí, debajo del plano, debajo del plano. Entonces, como, fíjense, el campo vectorial tiene estructura radial, es un vector de posición, el campo va a estar propagándose de esa forma, ¿no? En todas las direcciones, es omnidireccional. Sí, etcétera, etcétera. En cada punto del espacio voy a tener un plano generado por esto. Por lo tanto, yo lo que quiero determinar es cuánto de flujo atraviesa el plano. Y lo vamos a hacer en coordenadas curvilíneas. A ver, ¿qué sistema de referencia creen que podamos utilizar acá? ¿Esféricas o cilíndricas? Eso es una decisión que uno tiene que tomar, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Tienen que decir. Porque ahora no se olviden que las coordenadas curvilíneas, cuando uno empieza a utilizar coordenadas curvilíneas, lo que hacen las coordenadas curvilíneas es adaptar, o sea, tener una matemática que se adapte mejor a la geometría del problema. Entonces, yo tengo que escoger mi sistema de referencia en función de la geometría del problema. Entonces, ¿qué sistema de coordenadas ustedes creen que podamos utilizar acá? Tengo varias para elegir. Puedo usar las cilíndricas parabólicas, o solo las cilíndricas, o tal vez esféricas,
O tal vez me quedo en coordenadas cartesianas rectangulares. ¿Cuál creen que sea mejor opción en este caso? Esféricas, ingeniero. Ya, esféricas, dice su compañero. Ah, voy a ser el abogado del diablo yo. Yo le voy a decir, ¿por qué no podría utilizar coordenadas esféricas? Tendría que escribir la ecuación del plano en esféricas. Y eso puede ser ya un problema. Porque en esféricas z es igual al radio por el seno de b, por el coseno de b, mejor dicho, coseno de tita, si queremos usar sus propias variables. Entonces podría ser complicado. En coordenadas cartesianas rectangulares podríamos estar bien, porque z es z nomás. Pero ¿cómo hago que el plano sea infinito? Si el plano es infinito, x tendría que variar desde menos infinito hasta infinito y y tendría que variar desde menos infinito hasta infinito. Así barro todo el plano z igual a 2. Espero que estén siguiendo mis razonamientos. Podría ser, pero ahí tendría dos variables con límites impropios, con límites al infinito. X que varíe de menos infinito a infinito y y que varíe infinito desde menos infinito hasta infinito. Tengo dos variables. En esféricas, no sé, el radio tal vez tenga que variar de 0 a infinito, porque no se olviden que el radio es un radio como este. Va desde el origen de coordenadas y este radio tendría que ir hasta el infinito y dar una vuelta además. Tengo dos variables también en esféricas. Tendría el radio que tiene que ir hasta el infinito y, bueno, y el ángulo que tendría que dar una vuelta, ¿no? Y tendría que calcular ese ángulo, el ángulo de elevación. No se olviden que este ángulo se mide desde acá hasta acá. Tendría que medir ese ángulo de elevación. Y el ángulo phi tendría que variar de 0 a 2π. Muy complicado, creo. No tiene sentido. ¿Qué pasa en cilíndricas? En cilíndricas, el radio se mide sobre un plano paralelo al plano x100, digamos ese. Y en cilíndricas, el radio es el que tiene que tender a infinito. El radio. Y mientras tiende a infinito, quede una vuelta completa. El único ángulo que tiene, θ. Y z va a quedar en fijo en 2. Así va a dar la vuelta el ángulo, va a partir, el eje X es el eje rojo, va a dar una vuelta completa, va a variar de 0 a 2π, pero el radio a medida que está dando una vuelta va a ir creciendo, creciendo y se va a ir hasta el infinito. En cilíndricas parece que solo tengo una variable que tiende al infinito. Por lo tanto, cuando resuelvo una integral, voy a tener solo una integral impropia. Creo que cilíndricas es mejor. Entonces, ese es el criterio que deberíamos seguir, ¿no? Razonar un poquito, pensar qué sistema se adecua mejor. Por lo tanto, lo vamos a hacer en cilíndricas. Tengo que transformar este vector a cilíndricas, porque este vector es un vector genérico, me han dicho es el vector de posición, pero el vector de posición, hay un vector de posición en cilíndricas, hay el mismo vector que lo puedo expresar en coordenadas cartesianas rectangulares, el mismo vector está en esféricas, el mismo vector lo puedo encontrar en coordenadas cilíndricas parabólicas con estas ecuaciones, puedo transformar el vector de posición en cualquier sistema. ¿Qué vector de posición? El vector de posición x, y, z. Ese vector tendría que transformar. X se va a transformar así, y se va a transformar así, y z se va a transformar así, si utilizara este sistema, cilíndricas parabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, en cilíndricas es mucho más sencillo. Veamos. El vector de posición es este, en coordenadas cartesianas rectangulares. Y su módulo vale esto, porque necesito el módulo elevado al cubo. En cilíndricas el vector de posición es esto. Lo he puesto ahí, ustedes tendrían que transformar. Fíjense que en coordenadas cilíndricas el vector de posición solo tiene componentes en la dirección del vector sub 1 y en la dirección del vector sub 3. Quiere decir que el vector de posición está referido únicamente al plano radial. Ahí está. No tiene componentes en la dirección de sub 2, porque E sub 2 es un vector que es tangente a la circunferencia de intersección. O sea, si utilizo este gráfico, por ejemplo, para que se entienda mejor, porque lo podemos obtener al vector de posición en coordenadas cilíndricas solo por inspección, ni siquiera necesito transformarlo. Imagínense que tengo ese plano lo voy a trasladar acá.
Lo voy a volver más pequeñito. Ahí. Ya está. Ese es un plano radial. Es como una puerta cuya bisagra es el eje Z. ¿De acuerdo? Cuya bisagra es el eje Z. Lo podemos poner un poquito así para que se vea mejor. Lo voy a volver transparente un poquito. Ya está. Ese es el plano radial. En coordenadas cilíndricas no se olviden que hay cilindros, hay planos radiales y hay planos horizontales. Este es el plano radial. Y el vector de posición está por acá. Digamos, desde el origen de coordenadas sobre este plano. Ahí está. Bueno, y este plano irá un poco más abajo, hasta el origen de coordenadas, digamos, ahí. Y el vector de posición es ese. Ese es el vector que estoy queriendo transformar. El vector E sub 1, el vector E sub 1 está por acá. Ahí. Ese es el vector E sub 1. Lo voy a pintar de un color que se pueda ver. No, ese no se ve muy bien. Lo voy a poner anaranjado. Ese es el vector E sub 1. El vector E sub 2 es tangente a la circunferencia de intersección. Por lo tanto, es un vector que debería estar por acá, más o menos, así. Tangente a una circunferencia en ese punto. Ese es el vector E sub 2. Y el vector E sub 3, en ese punto, sigue siendo K. Sigue siendo K. Ahí está. Ese es el sistema de referencia en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, este vector de posición solo va a tener componentes en la dirección de este vector y en la dirección del vector E sub 3. En la dirección de sub 1 y en la dirección de sub 3. Nada más. No tiene componentes en la dirección de E sub 2. Por lo tanto, la distancia de acá a acá es R por E sub 1. Y la distancia de acá a acá es Z por E sub 3. Fíjense, por simple inspección. Si ustedes quieren, pueden transformarlo. Al vector que tengo arriba, al vector de posición, lo transforman la base, pero fíjense, el vector de posición ahora lo estoy expresando no en base física, lo estoy expresando en base contravariante. Si ustedes resuelven problemas de flujo como el que estamos queriendo hacer ahora, como tengo que hallar gradientes y tal vez divergencias y demás cosas, siempre se trabaja en base contravariante. Vamos a usar la base contravariante. Y el módulo de este vector será el producto escalar de este vector consigo mismo. Tendría que ser E sub 1 por E sub 1, E sub 1 por E sub 2 que no hay, E sub 1 por E sub 3 más E sub 2 por E sub 1, E sub 2 por E sub 2, E sub 2 por E sub 3. 9 términos tengo que tener. Pero esta base es ortogonal y los únicos que van a quedar son E sub 1 escalarmente con E sub 1 y E sub 3 escalarmente con E sub 3. Como son vectores unitarios, su módulo se reduce a eso. No se olviden que cuando hacen producto escalar hay que distribuir usando las propiedades del producto escalar. Y esos vectores E sub 1 escalarmente con E sub 1 que va a aparecer, tengo que poner el resultado que yo obtenga en el tensor métrico. Por ejemplo, si estuviera trabajando en esta base, E sub 1 con E sub 1 me va a dar E sub 2 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. No me va a dar 1, porque ese vector no es unitario. En cambio, en la base cilíndrica, ese vector es unitario y se reduce ostensiblemente. Por lo tanto, el campo eléctrico, ese flujo eléctrico que está generado por la carga Q, ya lo estoy expresando. Esto era una expresión bastante general. No me dicen en qué base. Yo he elegido la base cilíndrica. Hemos elegido entre todos. Si hubiésemos elegido en base canónica, hubiésemos utilizado este vector. Pero como estamos eligiendo la base cilíndrica, el vector de posición se transforma así, y este es su módulo elevado a Q. Ya tengo este vector en base cilíndrica o en base cilíndrica. Luego ya tenemos que empezar a trabajar con el flujo. El flujo se calcula con una integral de superficie y es esta la expresión general. El campo eléctrico que está atravesando ese plano infinito es E. Ahora, ¿no? F, que es el campo genérico para cualquier caso. Para este caso específico es un campo eléctrico, un flujo eléctrico generado por la carga Q. Y esto sigue siendo el elemento de área del área que estamos queriendo atravesar con el campo eléctrico E. Lo puedo hacer de varias formas. Lo voy a hacer
utilizando este método. El diferencial de S lo voy a expresar como su módulo, que es el diferencial de S, multiplicado por este vector n, es decir, un vector perpendicular a la superficie. Y este es un elemento de área. Y ese elemento de área lo voy a hallar utilizando lo que hemos aprendido en las coordenadas curvilíneas. ¿Cuánto vale el vector n? El vector n es el vector normal al plano infinito. Y el plano infinito se llama z igual a 2. Y su vector normal es el vector k. Pero el vector k sigue siendo el vector k de las coordenadas cilíndricas y es un vector unitario. Por lo tanto, no tengo que hacer nada con ese vector. Esto es k, este n es k. El vector normal es k y ese ya es un vector unitario. Y el vector unitario es este, ¿no? E sub z. Porque no se olviden que es un vector, tengo que poner sus componentes. Sería 0 en la dirección de sub 1, más 0 en la dirección de sub 2, y más 0 en la dirección de, más 1, perdón, en la dirección de sub 3. Pero la dirección E sub 3 también le puedo llamar E sub z, porque esa es su variable. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar escalarmente el vector E con n. Eso tenemos que hacer. Vale decir, este vector con n, y n vale E sub 3. Y ese producto es lo mismo, ¿no? Voy a multiplicar este por este, pero son vectores perpendiculares. Por lo tanto, la base es ortonormal. Es ortogonal, en realidad, no ortonormal, ortogonal. Y este vector, este producto vale 0. Y luego multiplico E sub 3 con E sub 3. Voy a tener G33. Y G33 en base cilíndrica vale 1. Por lo tanto, me queda solo Z. Por lo tanto, haciendo ese producto, me queda que E por N se reduce a esto. Se reduce a eso. Fíjense, es lo mismo que siempre, solo que hay que tener cuidado con los productos escalares. Ya no es I por I lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora es E sub 1 por E sub 1. Y ese vector no tiene por qué ser unitario. Tendrá el módulo que corresponda. Vamos a hallar ahora el elemento de área. Y el elemento de área es el elemento de la superficie. Y mi superficie es z igual a 2. Las variables que tenemos es esto. Lo que tengo que hacer es parametrizar la superficie. Por lo tanto, z vale 2 y esa es nuestra superficie. Esa es nuestra superficie. Esa es la superficie. Z siempre vale 2, pero el radio puede ir desde 0 hasta infinito y θ va a dar una vuelta de 0 a 2pi. Esa es la ecuación, esas son las ecuaciones parametrizadas del plano, con dos variables, R y θ. Z está fijo en 2 y las únicas dos variables que nos quedan son el radio y el ángulo. Voy a encontrar los vectores para esta superficie. Esto está expresado en coordenadas cilíndricas, pero ya no es un cilindro, es un plano. Es un plano. Estas son las ecuaciones paramétricas del plano, z igual a 2. Y estas ecuaciones dependen del radio y dependen del ángulo. Por lo tanto, hallaré x respecto del radio, y respecto del radio, y encontraremos E sub r, o E sub 1, si ustedes quieren llamarlo. Yo le estoy llamando E sub r para identificar la primera variable. Y el otro vector que voy a encontrar es respecto de θ, o sea, E sub 2 o E sub θ, derivando x y y respecto de θ y formando el vector. Y E sub z vale 0, porque es una constante. En realidad, este vector no existe, no debería existir. Ni siquiera debería calcularlo, porque lo que yo estoy calculando es un elemento de área, y los elementos de área se calculan sobre funciones vectoriales que tienen solo dos variables, r y θ en este caso, r y θ. Si quiero hallar de una esfera, por ejemplo, parametrizábamos la esfera, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá teníamos la esfera y eliminábamos o r o z y expresábamos todo en términos de solo dos variables, a x, a y y a z, solo en términos de dos variables. O sea, su espacio de entrada son r y θ y su espacio de salida es x y z. Estoy relacionando un espacio vectorial de dimensión 2 y estoy obteniendo un espacio vectorial de dimensión 3. Porque la esfera, o en este caso el plano, vive en un espacio vectorial de dimensión 3. Pero para definirlo solo necesito dos vectores. Para encontrar el vector normal del plano solo necesito dos vectores, que en producto vectorial me van a dar su vector normal. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, mis vectores son E sub r y E sub θ para una superficie.
voy a hallar su tensor métrico. E sub r por E sub r, E sub r por E sub tita, E sub r por E sub z, etc. En realidad ni siquiera debería considerarlo esto, solo debería encontrar un tensor métrico de 2 por 2, nada más. Yo hice de 3 por 3, en realidad hice mal, en otras palabras, porque solo deberíamos tener de 2, el 1, el 0 y el r al cuadrado, nada más. Esta pila ni siquiera debería ponerla, esa no debería ponerla, porque estoy definiendo el espacio vectorial de dimensión 2. Ahora, si me acuerdo, ¿por qué lo he puesto? Porque quiero repasar un poquito álgebra lineal. En álgebra lineal me han enseñado que para determinar el rango de una matriz, lo que tengo que hacer, o lo que podría hacer, por ejemplo, es eliminar filas o columnas, o eliminar, o orlar el determinante. Si yo elimino filas y columnas y lo llevo a su forma estándar, a la forma canónica de la matriz, fíjense que tengo 2 filas simplemente. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2. El determinante de la matriz de 3 por 3 es 0, pero el determinante de la matriz de 2 por 2 es diferente de 0, es r al cuadrado. Por lo tanto, el rango es 2. ¿Qué me está diciendo esto? Que todas las superficies son siempre rango 2. Y eso es lo que hemos aprendido cuando veíamos el primer capítulo, cuando veíamos superficies. La superficie tiene que ser rango 2, es decir, y acá estoy viendo. Por lo tanto, en realidad solo necesito una matriz de 2 por 2. Si tengo una matriz de 2 por 2, el único elemento de área que voy a encontrar solamente va a ser uno. Solo hay un elemento de área, el área sobre ese plano. El área sobre ese plano. Y lo que hemos aprendido, ¿no? Este es el elemento de área. De manera genérica, digamos, bueno, no debería estar igualado a 0. No debería estar igualado a 0. Bueno, estoy hallando 2 elementos de área. En realidad no había necesidad. Estoy hallando, por ejemplo, con lo que hemos hecho. Agarro este primer término, anulo su fila, anulo su columna, tengo esto por esto, menos esto por esto, eso es 0. Luego veo el segundo elemento de área, veo ese, anulo su fila, anulo su columna y tengo esto por esto, menos esto por esto, es 0. Tampoco hay un elemento de área para esta variable. Y para la última variable, que es el elemento de área 3, elimino su fila y elimino su columna y tengo esto por esto, menos esto por esto. Es decir, G11 por G22 menos G12 por G21, o lo que es lo mismo, G12 elevado al cuadrado. Ese es el único elemento de área que tengo. La variable G11 vale r al cuadrado, la variable 12 vale 1, 1 por r al cuadrado, me has dicho, y mis variables van a ser r y tita. Y fíjense, nos encontramos con un elemento que ya lo conocemos. Ese es el área en coordenadas polares, para cualquier plano paralelo al plano X, y lo estamos obteniendo con coordenadas curvilíneas generalizadas. Listo, ya está. Ese primer término ya lo hemos calculado, valía esto, valía eso, lo ponemos, y luego tenemos el elemento de área que acabamos de calcular usando lo que hemos aprendido en coordenadas curvilíneas y nos da exactamente esto. ¿De acuerdo? En esta expresión, tita lo voy a hacer variar de 0 a 2pi, pero el radio va a variar de 0 a infinito. Y en esta expresión aparece la variable z. La variable z no es variable de integración, así que lo voy a parametrizar o lo voy a reemplazar usando la ecuación de la superficie. En este caso la superficie se llama z igual a 2, por lo tanto lo reemplazo con simple 4. Todo este primer término es una constante, así que lo saco fuera. El radio hago variar de 0 a infinito y tita hacemos variar de 0 a 2pi. Puedo integrar primero para tita. Podemos integrar primero para tita o primero para el radio, lo que ustedes quieren. Lo que ustedes quieran. Yo he integrado primero para tita, de 0 a 2pi, por eso este 2pi se cancela con este 2pi. Y nos queda simplemente q sobre la constante sub 0. Y esto hay que calcular, este integral hay que calcular, bueno, hay que hacerlo como una integral impropia, ¿no? Voy a hallar el límite cuando m tiende a infinito y la integral que voy a resolver es de 0 a n. Resolviendo esta integral, que es bastante sencilla, y calculando el límite, nos queda que el flujo que atraviesa la carga o el campo eléctrico generado por la carga Q es Q sobre 2 veces E sub 0. Es interesante, ¿no? Qué bonito este resultado. Fíjense, el plano es infinito y la carga, pero el flujo que está atravesando es finito. Es finito. Es finito. Y va a depender seguramente
de la posición del plano, ¿no? El plano estaba en la posición z igual a 2. Si está más arriba, va a depender y el flujo tal vez sea menor. Y a medida que vaya subiendo hacia arriba, el flujo cada vez va a ser menor. Y si el plano tiende a infinito, no va a haber ningún flujo que atraviese. Interesante. Y ya está. Fíjense, hemos resuelto problemas de flujo haciendo todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos. Ahora, imagínense en este mismo ejercicio de que la superficie ya no es un plano como este. Imagínense que la superficie que me da es una esfera. Entonces, para resolver la integral de superficie, si yo quiero hallar esto, el vector normal a la superficie, que puede ser una esfera o cualquier otra superficie, si yo quiero hallar su vector normal, tengo que usar el gradiente. Y para usar el gradiente, para encontrar este vector normal y calcular el gradiente, tengo que usar esta fórmula. Así encuentro el vector normal, como en este ejercicio. Imagínense que hemos encontrado un gradiente y hemos obtenido esto. Luego este vector lo tengo que volver unitario para que calculemos n. Puede ir complicándose, ¿se dan cuenta? Pero lo estoy resolviendo en coordenadas cilíndricas o esféricas o en lo que haga falta. El vector n, este vector n que tenemos acá, en este ejemplo es fácil, porque el vector n es simplemente k, y ese ya es un vector unitario. No necesito hallar el gradiente, porque el vector normal ya es k. Pero si tuviésemos una superficie cualquiera y quiero hallar el vector normal a mi superficie para que yo pueda construir este término, eso que tengo ahí, eso que lo estoy marcando con amarillo, si yo quiero construir eso, para empezar, este vector debería estar en coordenadas cilíndricas también, o en cualquier otro sistema de referencia, y este vector n lo tengo que calcular con el gradiente, como sabemos, como siempre, es igualito, es lo mismo. Entonces, en ese caso, reitero, el gradiente lo tendremos que calcular con nuestra formulita que tenemos acá. ¿De acuerdo? Tendríamos que calcular el gradiente. Aquí tengo la superficie, que tendría que volverlo implícito, porque así encuentro vectores perpendiculares a las superficies de nivel, que en este caso va a ser una superficie esférica, paraboloidal, elíptica, no sé, lo que sea. Encuentro esas derivadas, etcétera, y así construyo el gradiente. Hay que derivar la función, hay que multiplicarlo por estos términos que son los segundos coeficientes métricos, y así obtenemos las componentes de ese vector. Hay que hacer todo ese trabajo. Hay que hacer todo ese trabajo. Y una vez que tengamos todo ese trabajo, recién podemos calcular ese producto escalar. Solo que hay que tener cuidado. En el producto escalar no es como el producto escalar en base canónica. Ahora, el producto escalar incluye o interviene también el tamaño de cada vector. E sub 1 escalarmente con E sub 1 ya no necesariamente va a ser 1. E sub 1 escalarmente con E sub 2 tal vez ya no sean perpendiculares. El producto escalar hay que desarrollarlo con sus 9 términos. El producto escalar ya es más complejo. Ya no tiene solo 3, puede tener 9 términos. Y esos términos E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3, que van apareciendo en el desarrollo, están en el tensor métrico. Están en este tensor métrico. Esta es una base ortogonal, por eso solo hay 3, pero podrían tranquilamente haber los 9, o haber solo 5 o 6, va a depender de la métrica, ¿no? De la métrica del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Así se calculan los flujos cuando quiero resolverlo en coordenadas cilíndricas generalizadas, o en coordenadas curvilíneas generalizadas en general. ¿De acuerdo? Entonces me parece interesante también, fíjense, estoy haciendo productos escalares, estoy hallando gradientes, estoy hallando elementos de área, y luego una vez que he hecho todo eso, las integrales se resuelven como siempre, porque las integrales ya son expresiones escalares, ya no es un vector, y las expresiones escalares, bueno, habrá que resolver como sabemos. Acá hemos resuelto de esa manera. ¿De acuerdo? Veamos otro ejercicio. Vamos ahora a llevarlo a coordenadas cilíndricas también por la facilidad, la ecuación de movimiento de una partícula. Fíjense, esto es interesante también. Si yo quiero describir una partícula que se está moviendo según un cilindro, imagínense
que tengo una partícula que está moviéndose sobre un cilindro circular. Entonces, y me piden que encuentre sus ecuaciones de movimiento, es decir, su velocidad y su aceleración. Y quieren que lo exprese en un sistema de referencia diferente al sistema cartesiano rectangular. En un sistema cartesiano rectangular, la ecuación de movimiento es el vector de posición, x y z, parametrizado en términos de t, de una única variable. Y si lo derivo una vez, ya tengo la velocidad. Si lo vuelvo a derivar, tengo la aceleración. ¿Cómo hago eso si lo tengo ahora expresado al movimiento en coordenadas cilíndricas? ¿Cómo transformo eso? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Me están diciendo que una partícula m se está moviendo sobre una superficie cilíndrica circular, recta, de radio e. Analizar su movimiento. Esa es la pregunta. Por lo tanto, si se está moviendo sobre una superficie cilíndrica, lo más apropiado es utilizar coordenadas cilíndricas. Ahora podría tener una masa que se está moviendo sobre una esfera y quisiera saber cómo calculo la velocidad o la aceleración de esa partícula cuando se está moviendo sobre esa esfera, por ejemplo, contenido en una esfera. En este caso, se está moviendo sobre una superficie cilíndrica y parece que el radio es constante, aunque podríamos hacer que el radio también varíe. Por ejemplo, podríamos tener una partícula que se está moviendo sobre un cono. Podría utilizar coordenadas cilíndricas también en ese caso. El radio también variaría. Veamos. En coordenadas cilíndricas lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Encontrar los vectores de la base, contravariante, y luego lo vuelvo físico. Cuando se estudian ecuaciones de movimiento, a veces es mejor utilizar base física directamente. Porque en la base física voy a tener las verdaderas componentes de la velocidad y de la aceleración. En las coordenadas físicas no se olviden que obtenemos las verdaderas, el tamaño físico, el tamaño real del vector, de su componente. En cambio, en coordenadas contravariantes o en coordenadas covariantes, que es la otra base que también se puede utilizar, en esas bases las componentes no tienen un tamaño real, porque la componente absorbe el tamaño del vector también. Entonces tienen que compensar con el tamaño del vector para que físicamente tenga el mismo tamaño que las componentes físicas. En este caso, conviene trabajarlo en componentes físicas. El vector de posición, porque esto es la ecuación de movimiento ahora, y acá tengo el vector de posición en cilíndricas, lo que hemos encontrado hace rato, ya lo habíamos visto hace rato y lo hemos transformado viendo el dibujo simplemente. Es lo mismo. En coordenadas cartesianas rectangulares, x depende de t, y depende de t y z depende de t. En coordenadas cilíndricas, el radio puede depender de t, z va a depender de t, pero los vectores también pueden depender de t. Eso es lo malo, porque no se olviden de que E sub 1, E sub 2 y E sub 3 en general van a depender del ángulo, porque son vectores donde aparece el seno de θ en la dirección de I más el coseno de θ en la dirección de J. Por lo tanto, el vector como tal no va a depender directamente del tiempo, lo va a hacer a través de sus variables, que va a depender del tiempo. Este vector de posición lo hemos transformado a su base física, fíjense, es lo mismo, porque sub 1 es unitario y sub 3 también es unitario, por lo tanto, esos vectores no van a influir en el tamaño de sus componentes. Entonces, el vector de posición en base física es el mismo. El vector I sub 1, porque aquí puedo tener problemas, ya no es I. En el caso de I, este es un vector numérico, sus componentes son 1, 0, 0. En cambio, el I sub 1 ya no es un vector numérico, es un vector que depende del ángulo. Y el ángulo va a ir cambiando, porque si yo soy una partícula que me estoy moviendo sobre una estructura cilíndrica, el ángulo va a ir cambiando, y el ángulo va a cambiar en función del tiempo. Por eso estoy haciendo esta relación, o estoy mostrándoles esta forma geométrica de dependencia del vector con sus variables. Fíjense que I sub 1 depende de θ, pero θ va a depender del tiempo, para que así yo pueda encontrar la variación de este vector respecto del tiempo. Estoy componiendo una función, es una composición de funciones. Esta es una variable que depende de otra variable, esa variable es t. Y esas dos son las que definen la variación del vector
I1. Por lo tanto, cuando yo derive respecto del tiempo este vector, tengo que derivar no solo la componente, tengo que derivar también el vector. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de hacer esa derivada, fíjense cómo voy a hacer. Tengo el vector I1. Ese es el vector que estoy volviendo a copiar ahí, la base física. El vector I1. Si yo lo derivo respecto del tiempo, tengo que hacer uso de esta composición de funciones. Si yo quiero encontrar la derivada de I1 respecto de t, diremos I1 respecto de θ por θ respecto de t. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si yo derivo I1 respecto de t, eso va a ser I1 respecto de θ por θ respecto de t. Pero I1 respecto de θ me va a dar esto. I1 respecto de θ me va a dar menos seno de θ en la dirección de I más coseno de θ en la dirección de J. Y si ustedes se fijan con detenimiento, la derivada de I1 respecto de θ me da I2. Me da I2. Fíjense, he hecho la derivada y obtenemos ese vector, pero si somos observadores, este vector es I2. Por lo tanto, la derivada de I1 respecto del tiempo había sido igual al vector 2 por la derivada de θ respecto del tiempo. Esas cosas hay que tener cuidado. Empezamos a derivar. La derivada de queremos obtener la velocidad, es decir, el vector de posición lo tengo que derivar respecto del tiempo. El vector de posición es esto. Por lo tanto, la derivada del vector de posición respecto del tiempo para encontrar la velocidad va a ser igual a la derivada del radio respecto del tiempo, y está bien, eso se queda ahí, por el segundo sin derivar, que se queda ahí, más el primero sin derivar, que es esto, por la derivada de I1 respecto de t. Y eso va a ser la derivada de I1 respecto de θ por θ respecto de t. Lo que acabamos de hacer hace un momento. Más la derivada de z respecto de t por I3 sin derivar, más z sin derivar por la derivada de I3 respecto del tiempo. Pero I3 es k, por lo tanto esa derivada desaparece, se vuelve cero y nos queda solo esto, lo que teníamos en coordenadas cartesianas rectangulares. Este primer término se mantiene como está por acá, es este, pero este sí se va a transformar. Se va a transformar como R, que es el término que teníamos, y la derivada de I1 respecto de t vale la derivada de θ respecto de t por I2. Y ya está. Y fíjense que ya hemos transformado y hemos obtenido la velocidad. Eso es la velocidad. Muy parecido a las coordenadas cartesianas rectangulares. La diferencia nuevamente está en el segundo término, porque este vector no es unitario. Y al no ser unitario, aparecen unos términos que se multiplican. En cambio, este otro se mantiene, z respecto de t es lo mismo. Y este es como decir x respecto de t, es lo mismo, porque este vector es unitario, por lo tanto, esta componente no se afecta con nada. En cambio, esta sí se está afectando con este término. ¿De acuerdo? Lo podría llevar a su base contravariante también, ¿no? Multiplicando y dividiendo por el módulo de los vectores para que sepamos las componentes contravariantes de la velocidad. Acá hemos encontrado las componentes físicas de la velocidad. Pero es mejor trabajar las componentes físicas de la velocidad porque estas son las componentes reales, las verdaderas, ¿no? Las verdaderas componentes. En los libros de física o en los textos que ustedes vean, la velocidad así se pone, ¿no? La derivada respecto del tiempo se representa con un puntito. Por lo tanto, será el radio derivado respecto del tiempo. Acá tendremos el ángulo que está derivado respecto del tiempo. Y acá tendremos la variable z que está derivado en términos de tiempo. En coordenadas cartesianas rectangulares se representa así. Es el vector de posición con sus componentes afectados por un punto que está encima. Eso quiere decir que esa componente x, y o z se está derivando respecto de t. ¿De acuerdo? Vayamos por la aceleración. La aceleración es lo mismo. Tengo que ahora derivar la velocidad, que es un nuevo vector respecto del tiempo. Y eso me va a dar la aceleración. Tengo que derivar la velocidad respecto del tiempo. La velocidad ya hemos encontrado, es ese vector. Lo tengo que derivar respecto del tiempo. Entonces tendremos la segunda derivada de r respecto de t por I1 más la derivada de r respecto de t sin derivar por la derivada de I1 respecto de t. Nuevamente estoy haciendo el mismo proceso. I1 respecto de θ por θ respecto de t.
aunque esos resultados ya sabemos cuánto vale. Más, acá tengo que derivar tres términos. La regla del producto tres veces. La derivada del primero respecto de t por la derivada de θ respecto de t por i sub 2. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo y por el tercero sin derivar. Más el primero sin derivar, el segundo sin derivar y la derivada del tercero. La derivada del tercero va a ser i2 respecto de θ por θ respecto de t. Y en este otro caso, bueno, ya estoy colocando directamente el resultado porque no se olviden de que I3 es K y por lo tanto simplemente será la segunda derivada de su componente, en este caso Z. Este término ya está terminado, ya no le hacemos nada a este término. En este término puedo transformar algunas cosas, esto ya sabemos cuánto vale, esto por esto vale I2 por la derivada de θ respecto de t, multiplicado por este término. En este otro nos queda lo mismo por I2. Y en este otro término estamos derivando respecto de I2. Bueno, el que teníamos a continuación, bueno, en este en realidad, que este es el más largo. Si yo derivo I2 respecto de θ, seguramente voy a encontrar menos I1. Menos I1. Bueno, reordenamos simplemente, agrupamos todos los términos semejantes. Todos los que tienen I1, y todos los que tienen I2, y todos los que tienen I3. Y ya está. Las componentes de la aceleración, esta es la componente de la aceleración, esta es la componente de la aceleración y esta es la componente de la aceleración. Y esta es una expresión bien general, porque estamos pensando de que el radio también varía respecto del tiempo, es decir, que estoy usando coordenadas cilíndricas y estoy pensando que, por ejemplo, el movimiento esté parecido a un alambre que yo envuelvo sobre un cono, donde el radio también va a variar y donde la altura también va a variar y donde el ángulo también va a variar. Si yo me estuviese moviendo sobre un cilindro de radio fijo, este término se anula, no va a haber ese término. Este término también se va a anular. Va a ser un poco más simple, ¿no? Fíjense, esta es la aceleración en coordenadas cilíndricas y esta es la aceleración en coordenadas cartesianas rectangulares. Han quedado lejos esos tiempos donde la aceleración era tan fácil como eso, ¿no? Ahora tengo una expresión mucho más compleja. Mucho más compleja. Y puedo empezar a encontrar la aceleración en esféricas, la aceleración en cualquier sistema de referencia. En cualquier sistema de referencia. Eso es lo que se estudia en esta materia, ¿no? Estamos generalizando, estamos saliendo del espacio cartesiano rectangular, donde nuestra vida era mucho más fácil, y nos estamos yendo a sistemas riemannianos, a sistemas que presentan curvatura, y que sus bases además son variantes en cada punto del espacio, pueden variar en cada punto del espacio, porque estamos trabajando con bases locales. Así también hemos hallado longitudes de arco, con una visión intrínseca o con una visión extrínseca, ¿no? Una visión extrínseca y insertando dentro del espacio vectorial tridimensional la curva, y la otra es midiendo directamente sobre la curva, sobre la curva que está constreñida a una geometría dada, ¿no? A una geometría dada. De acuerdo. Esos son los ejercicios que he preparado para hoy. Fíjense, son ejercicios de aplicación. He tomado algunos del Shaun. Este también, no creo que también está en el Shaun, el segundo. Es importante ver cómo se hacen las derivadas respecto del tiempo. Hemos calculado flujos que sabíamos ya. De hecho, ya sabíamos calcular flujos, pero ahora lo hemos hecho con coordenadas cilíndricas, es decir, en coordenadas curvilíneas. Hemos transformado vectores. Hemos transformado la ecuación de Schrödinger a coordenadas parabólicas, cilíndricas parabólicas, y acá hemos transformado un simple vectorcito, pero lo interesante de este vector no era transformar la base, sino cómo se transforman los operadores. Los operadores. Bueno, habrá que hacer de esa forma. Hay otras formas más sencillas para calcular, y espero que ustedes se den cuenta. El gradiente es uno de los operadores más fáciles de calcular. Los gradientes, por ejemplo, hemos calculado aquí un gradiente, ¿no? Acá, usando esa formulita, pero el gradiente es el más fácil de calcular de los operadores, y lo podemos llevar a una forma matricial. Tal vez si ustedes toman unos 5 o 10 minutos y hacen la expansión para un caso más general y lo tratan de asimilar con una expresión matricial, se van a dar cuenta que eso es bien fácil, calcular matrices. Y matricialmente simplemente les voy a dar el procedimiento. La matriz es simplemente
el tensor métrico recíproco que hay que hallar, multiplicado por una matriz a continuación, acá, una matriz ahí, y esa matriz va a estar formada por las derivadas parciales de estas funciones, de la función. Acá pondré eso. Eso. Y esto será 1, ese número volado será 1, este otro número volado será 2, y este número volado será 3. Así se halla el gradiente, jóvenes. Bueno, y este será el gradiente. Ya no va a ser el tensor métrico, va a ser el gradiente. Claro, el gradiente en cualquier base se hace así, más facilito. Esta es la forma matricial de este coseno. No está en el Xiaon, por si acaso. Tampoco hay en los libros, ¿no? Esto es simplemente a partir del análisis deducir una formulita como eso. Se supone que nos podemos dar cuenta fácilmente. Y esto sirve para un sistema que tiene una forma ortogonal, la base sea ortogonal o tenga los 9 términos. Acá tengo que hacer la sumatoria de 9 términos, pero acá puedo hacerlo directamente. Y cuando yo multiplique esta columna, matriz columna, con la primera fila, lo obtendremos en la dirección de su fondo. Fíjense, obtenemos exactamente lo mismo. Multiplico esto por esto, me da en la dirección de su fondo. Cuando multiplico esta matriz columna por la segunda fila, me da en la dirección de sub 2. Y cuando multiplico esta matriz con la tercera fila, me dará en la dirección de sub 3. Y estarán los 9 términos. Estará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo que cuando la métrica es ortogonal, aparecerán solo los términos de la diagonal, esta y esta, de la traza de la matriz. Por lo tanto, encontrar el gradiente es súper fácil. Por eso a mí me gusta hallar primero el gradiente y luego la divergencia, porque las componentes ya las hemos encontrado de manera directa. El resultado va a ser una matriz columna también, y las componentes de esa matriz columna, para nuestro caso, serán estos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso no lo he puesto en el documento, pero en esta clase de ejercicios sí lo estoy reiterando, lo estoy comentando para que ustedes tomen nota en su cuaderno, porque estas clases hay que pasarlas con un cuaderno y un lápiz, ¿no? Para que todo lo que hable, si es que les parece interesante, vayan tomando nota. Y normalmente voy aumentando cosas a lo que hemos hecho en clases, ¿no? Voy comentándoles para que no solo sea un documento que ustedes lo puedan leer y ya está, sino que estas clases sean más interesantes con el aporte de nuevas ideas, como esta, por ejemplo. Y también puedo obtener una forma matricial para esto, que es un poco más complejo. Es un poco más complejo. Así que a veces conviene hacer estos dos pasos. Primero hallar el gradiente y luego hallar su divergencia. ¿Y puedo hacer una forma matricial para la divergencia? Por supuesto, puedo llevarlo a una forma matricial también a la divergencia. Es un producto escalar y nada más. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Con eso hemos terminado este capítulo, el capítulo de las coordenadas curvilíneas. Es un capítulo bien interesante. Espero que estudien. Esta semana voy a preparar una clase, una práctica para este capítulo, y con eso damos por terminada nuestra clase. El día viernes no vamos a pasar clases, no quiero adelantarme, no quiero pasar clases, porque si pasamos clases voy a tener que empezar ya tensores, pero los exámenes parciales empiezan a partir del 30, creo, de este mes. O sea, tenemos la siguiente semana más de clases y luego ya vamos a la semana ya de noviembre, empiezan las del 31 de octubre, creo que ya empiezan las clases, o los exámenes, mejor dicho. Hasta el viernes, hasta el sábado 31 de octubre hay avance de materias. Hoy es 20. Si el viernes no vamos a pasar clases, les dejo para que estudien ustedes. Y la siguiente semana, el martes y el viernes, vamos a empezar con tensores. Vamos a empezar ya con tensores. Pero ya pueden estar empezando a estudiar desde hoy, ¿no? Teoremas y coordenadas curvilíneas. Estamos terminando con bastante tiempo de anticipación para que puedan estudiar y sacarse una buena nota. Lo que yo pregunto en los exámenes, ya saben, es lo mismo. Y si hay necesidad de pasar una clase de coordenadas curvilíneas o de los teoremas, podemos pasar una clase de ejercicios, no sé, el sábado 31, digamos. El sábado 31 o este sábado 24, si hubiera una necesidad. Pero esta semana quiero liberarlos un poco para que hagan sus otras materias
y más bien esta semana preparar en estos días, hasta el jueves tal vez pueda preparar una pequeña práctica de unos 5 ejercicios también, para que lo puedan presentar hasta el 31 o hasta el 31, claro, de octubre. O sea, van a tener una semana para seguir estudiando, no olvidarse lo que hemos hecho y además defender su práctica, o sea, una forma de estudiar. ¿De acuerdo? Y la siguiente semana vamos a empezar con el último capítulo, que es el análisis tensorial. Vamos a hacer tensores. ¿De acuerdo? Para entender tensores tengo que entender coordenadas curvilíneas, porque es básicamente lo mismo. Solo que ya no vamos a hablar de la base. Lo que vamos a hacer es hablar directamente de las componentes del vector. Nos vamos a olvidar de bases físicas. Vamos a hablar de componentes contravariantes y vamos a hablar de componentes covariantes. Vamos a hallar sus leyes de transformación, vamos a hacer álgebra tensorial, vamos a aprender a derivar tensores y vamos a hablar luego de geodésicas. Y en las geodésicas vamos a, por lo menos, desarrollar las ecuaciones diferenciales de las geodésicas. Y las geodésicas son las líneas más rectas que puedan haber dentro de una superficie. Es decir, la distancia más corta. La distancia más corta siempre es una línea recta. Pero si estoy queriendo medir una distancia en una superficie curva, yo tengo que buscar la línea más recta posible sobre esa línea curva. Y esa es una geodésica. Les voy a mostrar algunos videos, como hicimos también, para entender un poquito lo que son los tensores a partir de un video, lo que son las geodésicas y tal vez un poquito para entender mejor el tensor métrico, porque le vamos a dedicar un poco más de tiempo a estudiar el tensor métrico y sus propiedades. Han visto que este tensor es bien importante. Con este tensor se obtiene todo, todo. Quiero hallar áreas, este tensor. Quiero hallar volúmenes, este tensor. Quiero hallar invariantes vectoriales, el gradiente, la divergencia, el rotacional, la Laplaciano, este tensor está presente. Quiero calcular distancias, este tensor está presente. Quiero, no sé, hacer cualquier cosa dentro de un espacio vectorial, este tensor está inherentemente ligado a la forma geométrica de ese espacio vectorial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le vamos a dedicar un poquito de tiempo a estudiar un poquito más esto, como una longitud de arco. La métrica está asociada a la forma como se miden distancias, ¿no? Lo básico, cómo mido distancias en un punto. A partir de eso puedo medir áreas, a partir de eso puedo medir volúmenes, a partir de eso puedo hallar invariantes, gradientes, divergencias, rotacionales. Pero lo básico es cómo mido una distancia dentro de un espacio vectorial cuya geometría ya no es rectangular. La distancia sobre una esfera, la distancia sobre un cilindro y cómo serán sus geodésicas. Es decir, cómo mido la mínima distancia sobre un cilindro, cómo mido la mínima distancia sobre una esfera, o sobre un toro, sobre un toroide, o sobre una superficie Sutherland, por ejemplo, o cualquier otra superficie que queramos. De eso se trata esta materia, y fíjense que ya estamos terminando. Bueno, si no hay dudas, nos estaríamos despidiendo hasta el siguiente martes. Y en estos días estén atentos porque hasta el jueves yo creo que voy a sacar una práctica. Entre hoy es martes, ¿no? Tal vez hasta mañana ya esté la práctica. Con tiempito para que ustedes puedan practicar haciendo los ejercicios que les voy a poner ahí y además defender. La única recomendación que les voy a dar, por favor, es de que no defiendan su práctica todos al mismo día. Los tengo esperando 3 horas para que les toque su turno y yo me amanezco hasta las 10 de la noche aceptando prácticas. Las defensas de prácticas terminan a las 6 de la tarde, por si acaso. Después de las 6 hay que hacer otras cosas, ¿no? Desde las 3 hasta las 6, a partir desde el día que sale la práctica. O sea, tienen 10 días para defender su práctica. No se guarden al último día porque tal vez ya ni les pueda atender a todos y pierdan la oportunidad de ganarse puntitos. Bueno, si no hay dudas, lo vamos a cerrar este documento y nos estaríamos despidiendo hasta el martes de la siguiente semana, donde vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo de los tensores. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Todos aceptan todo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. Ok, muchachos. Lo voy a publicar esta clase de ejercicios para que lo tengan ahí de referencia también en Teams. Nos vemos hasta el martes. Que tengan buen fin de semana.
Hasta el martes, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge.